Jesucristo, amén. Él vive y permanece para siempre. Señor Jesús les bendiga grandemente por venir a la casa de Dios a adorar su santo nombre, por disponer su corazón para exaltarle al único que nos ha dado vida hasta ahora, al que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, amén. ¿Se recuerda el día que Él lo llamó? Bueno, a veces sufrimos del Alzheimer espiritual, se nos olvida, pero el Señor nos recuerda su gracia cada día. Vamos a abrir la palabra de Dios, tal vez sea muy corto lo que el Señor ha dado a mi corazón. Ezequiel capítulo 37, vamos a buscar allí, es una escritura muy bonita. Por una parte, Ezequiel capítulo 37, versículos 4 y 6. Y si puede también ir abriendo en Juan, a veces uno puede abrir en dos partes al tiempo, Juan capítulo 11. Entonces coloca la cuerdita o el dedito a un lado, algo así para separar. Primero Ezequiel, leemos capítulo 37 y luego Juan 11. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, amén. 37:4. Dice la palabra del Señor Jesús. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26 dice la palabra del Señor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. ¿Tiene usted gozo de oír la palabra de Dios? Sería triste que alguien que se deleita en el mundo tuviera más gozo que uno que ha sido rescatado. Amén. No puede alguien celebrar un gol con más gozo como un hijo de Dios que nos ha rescatado nuestro Señor Jesucristo. Eso sería irónico. Amén. Vamos a orar por los 3 minutos allí, Señor. Padre, he preparado esta palabra porque tú me la has dado, Señor. Y yo sé que alguien, Señor, va a hablar, Dios mío. Si hablaste a mi vida y quieres resucitar mi vida en esta noche, wow, Dios mío, gracias. Pero si hay alguien que vas a resucitar en esta hora, Dios mío, resucítalo. Te lo suplico. Salva a alguien, Señor, en esta hora. Restaura a alguien en esta noche, Señor. No, esto no es con espada, esto no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y por eso en el nombre del Señor Jesús declaro palabra de Jehová sobre esta iglesia. Grite amén. Puede estar sentado en el nombre de Jesús. Quiero predicar por unos minutos bajo el título Resucitados para vivir. La influencia del mundo actual, la perspectiva en que vemos las cosas actualmente van cambiando. Las ocupaciones que tenemos diariamente, los afanes de este mundo, a veces nos afectan significativamente a nuestra vida. Nos hallamos en un mundo cada vez más religioso, un mundo donde crecen más religiones, donde crece el número de creyentes de diferentes doctrinas, pero también crece la maldad. La sociedad cada vez es más perversa y en ocasiones solo basta usted prender la televisión o ver las noticias y por redes sociales y observar la maldad. No necesita usted ir a investigar a las ciudades más grandes de Colombia o del mundo y ver la maldad. Solo basta
con un clip o con oprimir el botón de su televisión y se da cuenta que allí podremos obtener un diagnóstico de un mundo influenciado por el cáncer del pecado. Pero a la vez donde sobreabunda la gracia de Dios, porque el Señor dijo que así sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para eliminar el cáncer del pecado. Amén. A veces ese cáncer del pecado no deja resucitar las vidas. Y basado en esto que observamos que muchas personas se hallan vagando sobre sus vidas, pero son personas vivas, pero a la vez muertas. Amén. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivos, pero a la vez sin paz en sus corazones. Vivos, pero a la vez sin energía, sin fuerzas para seguir adelante. Pero hay alguien que en esta noche está en este lugar, vivo, pero con fuerzas para Dios. Amén. Jóvenes que se hallan en el mundo invirtiendo sus energías en cosas vanas. La mayoría se suicidan fácilmente porque dicen no tener sentido a la vida. Jóvenes aislados, encapsulados en la soledad, en las drogas, encapsulados en los deleites que ellos mismos se inclinan. Son personas que están vivas, pero a la vez están muertas. Y es posible que la influencia del mundo también nos afecte como iglesia. Porque aún somos seres humanos que salimos de acá y nos rodeamos del mundo, de situaciones difíciles de esta vida. Es posible que no estemos nosotros aún verdaderamente resucitados. A veces nos morimos aún en la iglesia. Y es posible que nuestra condición se halle debilitada por causa de tanto pecado, de tanta presión del mundo, de tanta ideología, de tanta confusión que se halla a nivel doctrinal, de tanto trabajo, de tantas cosas en colegios, en grupos sociales. Y aunque somos la iglesia del nombre de Jesús, que predicamos y marcamos una diferencia en el lugar donde usted se pare, te hacen ver diferente. ¿Y por qué no haces aquello? ¿Y por qué no actúas como las otras iglesias? Eso cada vez, poco a poco, se va como extinguiendo. Poco a poco la vida de espiritual se prioriza menos. Poco a poco se prioriza el orar. Poco a poco se prioriza el venir a la casa de Dios. Y es verdad que necesitamos trabajar, necesitamos trazar proyectos espirituales a nivel de esta tierra. Tenemos que trazarlos y cumplirlos y estar en el propósito de Dios. Eso está muy bien, pero me pregunto yo en esta noche, ¿cómo va mi proyecto espiritual? ¿Cómo va mi camino espiritual? ¿Cómo va? ¿Será que me hallo vivo o me hallo muerto? Encuéntrese como se encuentre. Si está muerto, Dios hoy nos resucita. Pero si está vivo, va a crecer más en Él. Amén. Si quiere ver ese aplauso al Señor, esa alabanza, porque usted está vivo, alabando a un Dios vivo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y acabamos de leer en el profeta Ezequiel. Ezequiel, en medio de la cautividad, le viene palabra de Jehová sobre él. Y Dios le da a Ezequiel una visión que le va a manifestar la grandeza de la obra que llevará a cabo en Israel. La visión de los huesos demuestra la restauración de la nación de Israel. Israel se hallaba cautiva, se hallaba dispersa, sin esperanza. Había dejado sus altares, había dejado sus sacrificios, había dejado sus fiestas, había dejado de soñar. Hay un salmo que dice que su risa se había convertido en llanto, en lamentación. Su lengua ya no estaba llena de alabanza, sino de tristezas. Los instrumentos los habían colgado porque sus ánimos se habían debilitado para cantar. Así como estaban esos panderos allá, posiblemente hayan colgado sus instrumentos. Amén, aleluya. Israel estaba vivo, pero a la vez estaba muerto espiritualmente. Y el profeta ve en el valle lleno de huesos secos que el Señor le dice: predica sobre esos huesos.
pero los huesos le escuchan la palabra de Jehová que vino a través del profeta Ezequiel. Por eso parece que no eran solamente muertos, eran muertos vivos. Y la nación estaba muerta, los huesos estaban muy secos. Es señal de una vida seca, una vida deteriorada, de una vida muerta. Y Dios le pregunta a Ezequiel: ¿cree que estos huesos van a volver a vivir? Pero Ezequiel reconoce su ignorancia y le dice: Señor, solamente tú lo sabes. Entonces el Señor le ordena: predícales, les voy a restaurar, les voy a volver a darles vida. Y cuando Ezequiel obedece, de repente los huesos empezaron a unirse hasta llegar a formar cuerpos humanos. Después Dios le mandó a profetizar para que viniera el Espíritu sobre ellos. Y el Espíritu vino y les dio vida. Y el resultado fue la formación de un gran ejército. Lo seco para Dios no es seco. Lo muerto para Dios no es muerto. Dios en este momento nos dice: te hayas muerto, te voy a resucitar. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez mi esperanza está seca mi alabanza, seca mi oración, desanimado por venir a la casa de Dios. Cantas por cantar, pero su corazón está lejos de Dios. Adoras por adorar, pero su presencia no la sientes. Tal vez estamos siendo parte del valle de los huesos secos, pero no nos vamos a quedar en los esqueletos espirituales, no, y mucho menos en la casa de Dios. En esta noche yo quiero que el Señor profetice sobre esta iglesia y diga: iglesia de Yopal, hoy te voy a resucitar. Que Dios envíe su profecía sobre cada uno de nosotros. Huesos secos vivirán. Y usted y yo a veces desechamos lo seco. Consideramos lo seco como algo inservible. Consideramos lo seco como un estorbo. Pero Dios dice: no. ¿Sabe qué? A lo seco le voy a dar fertilidad. A lo muerto le voy a dar vida. A lo débil voy a fortalecer. A lo herido voy a sanar. Y a los cautivos voy a libertar. Así que si el mundo nos presiona, a la iglesia, a los jóvenes, y cada vez quiere hacernos sentir inferiores por ser hijos de Dios, cada vez quiere hacernos sentir mal que porque asistimos a una iglesia, cada vez quiere hacernos sentir mal que porque vestimos como vestimos, actuamos como actuamos, cantamos porque cantamos así. No, usted debe pararse fuerte en el nombre del Señor y decir con fe: yo tengo un Dios vivo, por eso alabo así. Yo vivo para Él, visto para Él, alabo para Él. Si yo fallo, Él me perdona. Si yo caigo, Él me levanta. Por eso estoy aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Y nada puede seguir atormentando, amedrentando y debilitando a nosotros como jóvenes, como iglesia. No podemos seguir allí siendo influenciados, porque a veces creemos que es mayor la influencia del mundo que la influencia de la iglesia, pero no es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios. Digo, las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Y lo de ayer tal vez fue glorioso y a veces nos lamentamos y que a veces habían y había el Espíritu y había más jóvenes y a veces nos basamos solamente en el ayer, pero no, el Señor promete ir de gloria en gloria. Gloria a Dios, de influencia en influencia. Pero necesitamos el Espíritu. Diga: necesito el Espíritu. Ezequiel 37:14: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo dice Jehová. Lo único que necesito es su espíritu para poder resucitar y vivir. Nada puede cambiar como el Espíritu Santo lo hace. Nadie puede convencer como el Espíritu Santo lo hace. Nada puede controlar mi vida como el Espíritu Santo lo hace.
Debe haber una necesidad ardiente. Pero esa necesidad ardiente se ha venido diluyendo y diluyendo en la iglesia del Señor. Lleno del Espíritu Santo, ser llenos, eso a veces cada vez se diluye. A veces cada vez se dilata esa llenura con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas, de ser revestidos con su poder, de ser revestidos de su gloria, de ser llenos de su aceite hasta que nuestra copa rebose. El salmista David, un joven de Dios que desde el momento en que fue ungido con ese cuerno de aceite por el profeta Samuel, sintió el empoderamiento en su vida, el cual pudo ejecutar cuando se enfrentó con el gigante Goliat, derrotándolo y dándole la victoria, una victoria memorial que está aún en las mentes de los judíos. Porque todo era porque tenía el Espíritu de Dios en su vida. Fue por eso cuando él sintió que su vida se deterioró, cuando pecó con Betsabé, y él sintió que en el proceso del arrepentimiento y la restauración le hacía falta algo. Y dijo: Señor, en el Salmo 51, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David lo que se hallaba diciendo era: Señor, puedes quitarme el reino si quieres, puedes quitarme la buena imagen si quieres, puedes quitarme la fama si quieres, puedes quitarme todo, Señor, pero hay algo que necesito con urgencia y es tu Santo Espíritu. Yo no puedo tener nada si no tengo su Espíritu. No puedo tener dirección si no tengo su Espíritu. No tengo vida si no tengo su Espíritu. Por eso Moisés, cuando fue a salir a tomar y a emprender un camino que el Señor le había dicho: Señor, ¿en qué me mostrarás que irá conmigo? Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el joven Daniel había un espíritu superior en él cuando se hallaba en medio de una cultura diferente, y era porque el Señor lo había llenado con su espíritu. ¿Por qué no incrusta a partir de esta noche esa necesidad allí en su corazón? La pone como un sello: quiero ser lleno de su Santo Espíritu. Pídalo en oración, pídalo en medio de la alabanza, pídalo en medio de una administración, pídalo en secreto. Oh, no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidieren. Y no vamos a permitir que la llenura del Espíritu Santo siga debilitada. Porque a veces, cuando el Espíritu Santo llega y hace morada en nosotros, todo lo inmundo se va. Porque mi Dios no convive con lo inmundo. Él santifica nuestra vida y aparta lo inmundo, aparta el pecado. Y mientras tengamos vida, tenemos esa esperanza de ser llenos y resucitar. Pero quiero decirles algo: mientras más aislemos el Espíritu Santo, más el mundo entra a la casa de Dios. Mientras más no le demos cabida al Espíritu Santo, el mundo sí va a entrar a nuestras vidas. Y mientras más alejemos el Espíritu Santo, vamos a convertirnos más en huesos secos. Vamos a sentir menos gozo que el que narra un partido de fútbol y grita un gol y no tiene el Espíritu Santo. Vamos a sentir menos gozo y vamos a sentir más derrota que victoria. Vamos a sentir más desánimo que ánimo. Vamos a orar menos si el Espíritu Santo se va de mi vida. Voy a tener menos alabanza, voy a tener menos consagración, voy a tener menos santidad. Voy a hacer algo como los huesos, vivo pero muerto. Por favor, incruste en su corazón, marque eso en su vida. Si quiero resucitar, necesito el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no es para decir quién es lleno y quién no es lleno, no. Porque a veces estigmatizamos a las personas y herimos a las personas, y Él es lleno, entonces no, Él es lleno, entonces sí. No se trata de eso. Dios no hace acepción de personas. Él a todos ha dado una promesa y en todo la va a cumplir. Aleluya, gloria a Dios.
En el transcurso del ministerio terrenal, el Señor Jesús hizo muchos milagros y la mayoría de la gente estaba impresionada y algunos creyeron. Y en el círculo íntimo de sus discípulos apreciaban sus hechos de tal manera que seguía en aumento su fe. Y el discípulo amado, donde leímos en Juan, el apóstol Juan en el capítulo 11, nos muestra un milagro sobrenatural. Lázaro, amigo del Señor, estaba enfermo y enviaron a llamar al Señor Jesús para que Él lo sanara. Pero Él tardó 2 días más y llegó hasta el 4.º día. Él tenía que ir a un lugar llamado Betania. Betania significa casa o lugar de higos no maduros. No era tan atractivo el nombre, pero sin embargo el cariño que el Señor mostraba era más sobre esa familia. Él encontraba como un oasis, como un refugio allí en esa casa de María y de Marta. María fue una mujer que ungió los pies del Señor con perfume y los enjugó con sus cabellos. Marta era una mujer que cuando el Señor venía a la casa de ella a hacer la célula, porque el Señor hacía células en las casas, y venía Marta, ella comenzaba a arreglar la casa. Marta se ponía a preparar el refrigerio. Marta alistaba las sillas, las mesas. Marta era una mujer muy ocupada, pero María se escuchaba a oír la palabra de Dios. Era una familia muy importante para el Señor Jesús. Pero aún así llegó un momento difícil para esa familia cuando Lázaro se enfermó. Y el Señor le avisa: Lázaro está enfermo, pero él no viene. Quiero decirle, hermanos, Dios llega a los lugares donde no tiene atractivo. Él llega. Donde no hay un nombre o algo atractivo, Él llega allí. Y comienza como comenzó con Lázaro y la familia de ellos, a sanar sus heridas, a limpiar nuestros pecados, y producto de eso estamos aquí. Yo recuerdo cuando comenzó a llegar a mi familia. Yo recuerdo cuando Él comenzó a convertir uno por uno. Yo sí cada vez le doy gracias a Dios. Y cada vez que me levanto digo: Señor, gracias porque aún estamos allí. Y gracias a Dios porque va el pastor y cada viernes y es como llegar a la presencia de Dios allí también, porque se está predicando el reino de Dios. Abra su casa para que entre el reino de Dios a su vida. Cada vez que avanzamos nosotros en este caminar con Cristo, se vuelve cada vez más estrecho. Cada vez vamos más a enfrentar dolores, enfermedades como las de Lázaro, y en ocasiones vamos a enfrentar escasez, muerte natural y aún muerte espiritual. Y en ese proceso del dolor buscamos a Dios en oración, pero a veces no sentimos que Él responde. Sentimos como si Él se haya olvidado de nosotros. Sentimos como que si Él no nos escucha, como si nunca hubiera venido a mi casa. Señor, mira los problemas en mi casa. Señor, mira mi esto, mira aquello. ¿Por qué no estás en mi casa? ¿Cuántos se han sentido así? Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús llega no solamente cuando, escúcheme muy bien, no solamente llega cuando estás medio enfermo, o medio deprimido, o medio desanimado, o medio cansado. Dios llega cuando estás muerto. Aleluya. Dios llega cuando estamos muertos y se para frente a la tumba espiritual de nosotros y con su propia voz se levanta y dice: Alejandro, ven fuera, hoy resucitas. Porque así dice Juan capítulo 11 versículo 42: y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y no sé si usted quiere escuchar la voz de Dios pronunciando su nombre en esta noche. Alejandro, hoy te resucito, ven fuera. Resucito tu visión, resucito tu oración, resucito tu amor por mí, resucito tu alabanza, resucito tu relación conmigo. Dígale: Señor, nómbrame. Resucítame en esta noche.
Alguien que en ese momento pueda sentir, que pueda comenzar a quitar esa piedra que le impedía escuchar la voz a Lázaro. Porque fue el Señor mismo que dijo: quiten ustedes la piedra, yo no la voy a quitar. Entonces yo hoy quiero decirles que esa piedra puede ser la incredulidad que te permite y te impide aumentar su fe. Esa piedra puede ser ese tropiezo que te impide enfrentar de verdad a las circunstancias y escuchar la voz de Dios. Es hora, diga, es hora y tiempo de quitar la piedra. Haga así, quitar la piedra. Y ahí el Señor se va a parar frente a nuestra tumba y vas a decir: conozco que estás vivo pero muerto. Sé que vienes por venir. Sé que te falta mi espíritu. Sé que te falta más conexión conmigo. Sé que tu corazón no se haya resucitado del total. Hermosa ilustración que nos predicaba el domingo el pastor, donde utilizaban las planchas para resucitarlo a uno. Amén. Y es eso lo que Dios quiere hacer, pararse en esta noche y decirnos: joven, hermano, iglesia del Señor, hoy voy a pronunciar una palabra de resurrección para vivir y no para morir. Porque hay dos resurrecciones, una para vida eterna y otra para condenación eterna. Y Lázaro, una vez resucitado, salió de la tumba, pero salió atado, vendado. Amén. Tanto que el Señor dijo: desatadle y dejadle ir. Y es que en ocasiones podemos estar resucitados pero atados. Usted podrá tener un nivel espiritual admirable, pero pueden haber ataduras, pueden haber luchas, pueden haber cosas que te están vendando. Y hoy el Señor te dice: ¿sabes qué? Comienza a desatarse, quita esas vendas. Hoy vamos a romper esas ligaduras de tu boca que no te impiden orar, que te impiden orar. Esas ligaduras de tus manos que te impiden alzarlas. Esas ataduras de tus pies que te impiden danzar para Dios. Esas ataduras de tu mente que te impiden conectarte con Dios. Hoy Dios nos va a romper esas ataduras. En el nombre de Jesús. Y casualmente la palabra de Dios nos habla de Timoteo, de un hombre que creyente, hijo de creyente, nacido de una familia cristiana. Su madre era mujer judía creyente, pero el joven Timoteo tenía la responsabilidad de ministrar grandes iglesias. Pablo le había designado eso, le había capacitado. Sin embargo, un momento donde él tuvo que avivar el don en su vida, donde posiblemente él tuvo que desistir de algunas cosas, y tuvo que decirle Pablo en la segunda carta: Timoteo, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por medio de la imposición de mis manos. ¿Saben por qué, Timoteo, te digo eso? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es posible que Timoteo estaba entrando en una etapa inactiva en su ministerio, en su liderazgo. Y la Biblia no registra cómo avivó el don Timoteo, pero sí registra que fue a través del espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Yo no sé cuántos acá estarán en la condición de Timoteo, pero si hay algo cierto, es que Dios nos aconseja avivar el don. Y si tú consideras que no tienes dones, el Señor nos dio el don de la salvación y el don del Espíritu Santo. Yo no sé si a usted le interesa avivar el don o seguir como está. Lo puedes hacer, estás en toda la libertad de hacerlo. Pero ¿por qué no mejor le dices: Señor, hoy quiero que de verdad avives, resucites con tu Santo Espíritu mi vida, mi liderazgo, mi familia, mi oración, mi relación contigo? No vamos a dejar
que el mundo nos siga influenciando. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. Escúcheme muy bien. Dios no nos llamó de muerte a muerte. Dios me llamó de muerte a vida. Así que nadie en la iglesia del Señor debe estar muerto espiritualmente. Y si hay alguien que necesita ser resucitado, aquí está abierto este altar, o alce sus manos desde allá y comience a orar y decirle: Señor, verdaderamente me hallo seco en mi vida, hasta para orar, Señor. Me cuesta reconocer mi sequedad. Comencemos a orar. Hijo, profetiza sobre huesos secos. Profetiza sobre huesos secos, sobre oraciones secas, sobre familias que se hallan secas en la vida espiritual, sobre liderazgos que se hallan estancados. ¿Por qué no oramos y clamamos por una directiva de jóvenes que tal vez se ha secado y no hay liderazgos en esta iglesia? ¿Por qué no se levanta y dice: Señor, vengo orando siempre por el Espíritu Santo, pero no voy a dejar de orar? Esa oración se ha secado y hoy resucítame en el nombre de Jesús. ¿Por qué no abre su boca y suelta esas ataduras y le dice: Señor, de verdad necesito resucitar para vivir? Necesito resucitar para vivir. Abra su voz, iglesia. No más influencia del mundo, sino pronunciamos la influencia del poder del Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia del nombre de Jesús. Joven, te hayas muy influenciado por redes sociales, te hayas muy influenciado por el pecado. Ahora mismo reprende esa influencia y diga: Señor, yo me paro firme en el nombre de Jesús, y toda influencia del mundo es quitada. Usted que toca instrumentos, tal vez están colgados. Usted que reía y tenía mucho gozo, tal vez ese gozo se convirtió solo en llanto. Usted que venía a la casa de Dios sin que le tuvieran que visitar,